Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Pues hoy tenemos el gusto de platicar con uno de los favoritos de la casa. Ya los que nos siguen en el proyecto saben, hemos hablado múltiples veces del trabajo que él hace. Estamos hablando de Bernardo Fernández Beff, que hoy presenta el último volumen de esta obra, que es Azul Cobalto, de la saga de Andrea Mijangos y Lisi, no este detective peculiar. Presenta este número, este último ejemplar, recientemente acaba de salir. Y pues bueno, yo quisiera empezar primero, Bernardo, preguntándote, ¿cómo le haces? O sea, tú eres un hombre que escribes teatro, has escrito cómics, Ujú. has escrito críticas, has escrito libros sobre otros autores. Lo que sé es que además, hasta hace poco tiempo, daba clases 2 veces a la semana. Lo acabo de dejar para poderme... O sea, porque me tomaba mucho tiempo, ¿no? El dedicarme a dar clases. Entonces ahora ya no tengo ese impedimento. De manera que trabajo un poco de noche. Voy más pausado, ¿no? Cada vez, ¿no? No, antes era casi una compulsión estar trabajando, pero ahora me lo tomo con un poco con bastante más calma. Ahora, tú has, como comentaba al inicio, has escrito varios géneros. Eh, no existe un tipo de dificultad en el saltar de géneros. O sea, cómo es este proceso mental en ti? ¿En realidad simplemente es escribir o hay una dificultad en este tránsito de pasar, por ejemplo, del cómic a ahorita esta novela de detectives? ¿Cómo es? Más que dificultad, lo que creo es que cambian los ángulos, las maneras de acercarse a distintos tipos de historias. El, el- la novela policíaca, que me apasiona, no es solo contar una historia relacionada con criminales. Tiene como toda una atmósfera, maneras de contarla, tiene sus propias reglas. Es un poco como el stand-up comedy, o sea, en el sentido estricto de que uno lo ve, ¿no? Y piensa que es treparse a decir chistes, y en realidad hay toda una serie de reglas, esto de que solo puedes hablar de tu vida, que tienes que decir cosas reales, es decir, es medio una cosa confesional. De ese mismo modo que hay reglas que no son tan evidentes, pero lo convierten en algo muy complejo. En la novela policíaca hay una serie de reglas muy distintas a las que hay en la novela gráfica, por ejemplo, que es la otra área que... Y es O como en la jugar literatura. ajedrez, ¿no? Es como un juego de ajedrez. Me gusta más pensarlo como lo dijo mucho nuestro querido Nacho Padilla y tristemente desaparecido de manera prematura. Él decía que era como un mecanismo de relojería y que tú vas poniendo los engranes para que hagan cosas bien específicas en momentos concretos. Entonces tienen que estar muy bien calibraditos y muy bien sincronizados porque es pues, como un mecanismo de relojería o como los que tienen este oficio que ha de ser muy bonito, los que hacen fuegos pirotécnicos y entonces que está perfectamente coordinado y pensado en qué momento truena qué cosa, de qué color para dar efectos bien concretos, es algo así. O sea, sí hay una coreografía o un ritmo casi coreográfico en las cosas que tienes que hacer cada personaje en qué momento. Lo tiene que Eso hacer. pasó, sí, pero además todo siempre en términos de que la historia avance. Yo creo que por eso ha habido, o de repente aparecen muchos como espontáneos de la novela policíaca que escriben una y se van porque las reglas incluso son rígidas, no tienen cierta rigidez. Y a mí me gusta mucho. En el cómic es totalmente distinto, la estrategia es otra, la narrativa está, la mitad o más del trabajo lo hace la imagen. Entonces son maneras distintas de hacer lo mismo, son maneras distintas de contar historias. ¿Tú cómo catalogarías, particularmente esta saga, no, ya que Ujú. ahorita se presenta en su cuarto, la podríamos catalogar como una novela noir, la podemos catalogar como una novela de detectives o como una novela policíaca? Porque cada una de ellas tiene sus propias reglas. Creo que de manera general, policíaca,
y yo creo que es más cercana al subgénero de los detectives. Decía Robert Grace que hacer detectives era un poco como hacer superhéroes. Son personajes que no se les atora nada, aunque no siempre salgan bien librados. Creo que el noir tiene un enfoque más duro que lo que hago yo. Ahí pensaría un poco en Imanol Canellada, por ejemplo, que hace unas cosas durísimas de ciudades de frontera y que es mucho más sórdido, mucho más fuerte como lectura. Yo lo pienso más como en términos o sea, yo creo que la novela policíaca hereda del periodismo y la crónica casi en la misma medida que de la novela de aventuras. O sea, lo que siento es que lo que yo hago tiene más hacia la novela de aventuras, más hacia la novela de detectives. Pero yo de manera general, como para no errarle, negro criminal o policíaca, pienso que los veo como para, ¿no? Y ahí ya sí tiene sus ramificaciones, ¿no? Yo creo que hay algo de procedural aquí y un poquito de justo de novela de detectives pero me gusta o sea, ¿qué hago? Novela policíaca. En México ha habido una generación muy interesante de escritores que más o menos cubren este tipo de novela que tú haces, Hagenbeck, Sí. Elmer Mendoza, ¿no? Tú, pero tú eres el único que ha escrito de una mujer, Sí. o sea, la protagonista es mujer, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no, también lo que pasa es que apenas lleva una novela, Patricia Valladares tiene una novela también con una Sí, mujer. pero tú te aventaste hace 10 años con esta, Sí, tú sí, fuiste como el pionero, ¿no? Fue una decisión intuitiva que después me trajo muchos beneficios. Uno es que yo veía que había pocas mujeres escribiendo policíaco. Siempre ha habido, o sea, así de golpe, así de mi generación. Está Iris García Cuevas, que es buenísima. Pero antes, bueno, Patricia Valladares, que anda por ahí, también haciendo cosas. Ahorita antes estaban Malú Guacuja o Miriam Laurini, en fin, o sea, siempre ha habido bueno, Patricia Highsmith, ¿no? Que es pero siento que uno es que son pocas y otra que la representación de mujeres en la novela policíaca era pequeña. A mí se me antojaba hablar primero de una la villana Lizzie porque supongo que hay mujeres metidas en la dirección de los cárteles de las que se sabe poco, que deben ser muy rudas y muy crueles, pero al mismo tiempo suelen ser mamás, es decir, hay una dualidad ahí que me interesaba explotar y explorar. Y por el otro, Andrea Mijangos, que tiene su alter ego de Marcela Medina, era algo que me interesaba mucho. Uno era que fuera una mujer, pero además yo no quería tener a una superheroína, o sea, no quería tener a Linda Hamilton de Terminator 2 en ese papel. Es muy tentador caer en esos tropos del cine, ¿no? En la mujer policía que es preciosa, que es como una top model, pero y además golpea a todo el mundo porque sabe karate. Pero son personajes que me parecen muy lejanos, no solo de nuestra realidad, de nuestro contexto, sino en general del mundo. O sea, en esos, una mujer, o sea, sí las hay, porque al hacer la investigación del libro descubrí que había mujeres judiciales, algunas incluso de verdad muy guapas, que yo decía, bueno, pues yo me imagino que podrían haberse dedicado a otras actividades. Y cuando yo decía eso me daba cuenta del prejuicio en el cual estaba cayendo yo mismo. Entonces quería desmitificar. Descubrí que fue una buena decisión porque apeló a un montón de lectores y sobre todo lectoras, mujeres muy distintas entre sí que me decían cómo me identifiqué con Andrea Mijangos. O sea, mujeres de ciudades separadas por miles de kilómetros, de contextos totalmente distintos que me decían, es un personaje muy padre, me llega mucho ese personaje porque se cuestiona un montón de cosas que creo que y ahí quizá más emparentada con Mafalda que con Sherlock Holmes, que apelaban a lectoras de edades, de contextos muy diferentes. Fue intuitivo, o sea, yo no sabía, de haber sabido que ese iba a ser el éxito de la novela, no me hubiera creído. Y me ha permitido llegar a un público más amplio del que hubiera tenido
si hubieran sido un narcotraficante metrosexual y un policía gordo, grandote, ¿no? Tú, hace unos días platicaba con con Hagenbeck y con Elmer Mendoza, y una de las cosas que me parece interesante en las novelas de ellas y en la tuya es que, por ejemplo, si tú ves al zurdo Mendieta, hay muchas cosas de Elmer Mendoza en él. Si vamos con Hagenbeck, su detective tiene muchos gustos de él. Y Andrea Mijangos también tiene muchas cosas tuyas, un mundo de cómics detrás de ella. ¿Hasta dónde ella se vuelve un alter ego tuyo? Las dos, yo siempre he pensado que estoy cruzado por una dualidad peculiar de... O sea, yo descubro una dualidad o sea, desde que escribo y dibujo a muchas otras cosas. De repente me identifico con Lizzie, o sea, porque es la que hace todo lo que yo no podría hacer y que a veces me gustaría hacer. Pero sí, desde luego hay un desdoblamiento en ambos personajes. Soy más lejano de Andrea, pero sí hay cosas ahí, por supuesto, ¿no? Todas las cosas de que habla, que reflexiona, todas estas cosas sobre el cuerpo, sobre los roles, sobre los modelos de belleza, todo eso son por supuesto, cosas que muy profundas de mías, ¿no? De repente, aunque de repente creo que me veo más en Lizzie, digamos, una versión bizarra mía, ¿no? Pero sí, no, por supuesto, claro que hay no es propiamente un alter ego, lo veo más como una proyección, o sea, supongo que si fuera mujer, pensaría cosas parecidas a... Y a mí me gustaría decir que Andrea Mijangos tiene una deuda impagable con Mafalda. Nunca lo había dicho, pero las cosas que se cuestionan y cómo se las cuestionan, la primera vez que yo las vi fue leyendo Mafalda de niño. Oye, a ver, la gran enemiga o el enemigo aquí a vencer siempre es Liz Ubiaga. Y ella, en la primera vez, empieza a operar con el mercado de la droga, luego lo transita a un mercado sintético, en la segunda parte, en la tercera abre un banco, y ahora se dedica al arte. O sea, ¿cómo fuiste eligiendo los temas o los referentes que tienen que hacer? Desde que empecé la serie sabía que iban a ser... Cuando empecé pensé que iba a ser nada más una trilogía, es lo que te decía al principio, yo pensaba que aquí cerraba y el final de Lizzie por supuesto era mucho más espectacular y pirotécnico o explosivo, ¿no? En aquel momento no dije nada porque uno no tenía la garantía de poder publicar los 3 libros, se tenía que esperar a ver cómo le iba el primero. Segundo, estaba muy de moda Stieg Larsson con la trilogía, la serie Millennium, y yo no quería como treparme a ese tren de manera, o que pareciera que me estaba trepando de manera oportunista, aunque trilogías yo he leído de toda la vida, pues desde El Señor de los Anillos, La Fundación, en fin, o sea, no era, a lo mejor para mucha gente era como un descubrimiento en ese momento, pero es algo que ha estado ahí hace mucho tiempo. Cuando estaba en este proceso, descubrí que tenía por lo menos la idea para otras 2 novelas. Y entonces dije, bueno, vamos, no voy a cerrar aquí, voy a dejarlo abierto para por lo menos tener las otras 2 que todavía me interesa escribir. Pero desde que escribí la primera frase de la primera novela, y lo cuento en el epílogo, yo sabía que iban a ser 3 y que iba a ir transitando del narcotráfico al lavado de dinero al mercado ilegal del arte. O sea, como la búsqueda de ella es como refinarse como una forma de legitimación criminal, de decir, no, pues no me dedico a ese negocio de que ella considera como de gente indigna de su categoría, ¿no? Pero siempre tuve claro que yo quería ir como refinando el delito por 2 razones. Uno, porque me interesa explorar otros delitos que no sean el narco. O sea, nuestra novela policíaca, el narco es el crimen como de mayor eminencia en nuestro país, pero hay muchas formas de actividad criminal que a mí me interesaba explorar. Ahora, en ese sentido, una de las cosas que me pareció interesante es toda la trama gira alrededor de unos cuadros de Siqueiros, ¿no? ¿Qué tanto te obligó a ti a investigar sobre Mucho, pero la parte que más me gusta a mí es investigar. Para escribir una novela, la parte que más disfruto es hundirme en la biblioteca y ponerme a investigar con mucho cuidado las cosas de las que quiero hablar. ¿Cómo llegaste a los cuadros de Caballete? O sea, todo el mundo piensa en Siqueiros como el muralista, ¿no? Es una historia que se ha contado en mi familia desde toda la vida. Cuando Siqueiros, Luis Arenal y Pujol hacen este atentado fallido a Trotsky y salen huyendo. Y se sabe muy poco de dónde huyen, como varios meses después
a Siqueiros lo atrapan en Jalisco. Pero a mí me interesaba esa parte que se había contado en mi familia, de que le habían dado refugio unos amigos de una familia, amigos de la familia de mis abuelos paternos, les habían dado refugio en Guerrero y ahí tuvieron a Siqueiros en un pueblo que se llama Coetzala, en Guerrero, que se moría del aburrimiento, según cuenta la leyenda familiar de ellos, de los Rabadán que se mencionan en el libro. Y entonces yo era una historia que a mí siempre me había fascinado desde niño. Yo tengo un crush ahí con Trotsky, con el asesinato de Trotsky en México. Y yo tengo pendiente algún día escribir algo sobre Trotsky, ese asesinato. Y siempre que esta historia de un pintor que ya para ese momento era muy importante no solo en México, sino internacionalmente. Uno que tenga esa militancia de ir e intentar matar a alguien, o sea, matar a alguien, ¿no? Y la otra, ¿qué iba a estar haciendo ahí en un pueblito perdido? Y lo que pienso es esta historia que reconstruyo. Tengo que ser muy claro aquí, parece ser, no parece ser, está documentado que él ya pintaba con estos materiales desde antes, los materiales industriales, pero me gustaba mucho jugar con la idea, y ahí el novelista se permite esas cosas, a diferencia de la crónica o del periodismo, tergiversar un poco las cosas para que se acomoden en la historia. Lo más importante de una novela es la historia, o sea, no es el estilo, no son los personajes, ¿no? O sea, es que la historia se cuente bien, y la historia debe tener coherencia. O sea, Mark Twain decía que la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción es coherente y la realidad no. Entonces, para que fuera coherente esta historia, me acomodaba muy bien el descubrimiento de los materiales industriales, hundido ahí en Guerrero. La ciudad más grande, estamos hablando de 1940, es Chilpancingo, pues que debe haber sido pues casi una ciudad diminuta en aquellos años, y además tratar de conseguir pinturas para un artista en Chilpancingo, pues debe haber sido cosa casi imposible. Entonces, pero sí seguro que había pintura automotriz. Hay una parte que a mí, cuando yo la leía, más tú como un hombre de letras, era estas partes donde tú, por ejemplo, narras lo que otros personajes dicen o escriben, pero que lo escriben con una serie de faltas de ortografía notorias. Sí. ¿No te dolía cuando sí, claro. Hay unas partes que escribe el Paul, el asistente de Lizzie. Me basaba mucho en cómo escriben la gente en Facebook. Una amiga mía que vive en España, mexicana, me decía que se daba cuenta cuando veía en Facebook los comentarios de la gente, y que le daba mucha tristeza ver que en México la gente tiene muy mala ortografía. Y es verdad, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era ver cómo escribía la gente, como las peores faltas de ortografía que veía en Facebook, y las trasladaba. Bueno, es fácil porque la gente que tiene mala ortografía lo que hace es suele escribir como de manera fonética. Pero no era como que tu inconsciente te decía, no, es que... Sí, claro, no, es muy... Incluso, digo, sin ningún spoiler, el último párrafo de la novela es un párrafo largo, sí, escrito con faltas de ortografía. Entonces, y en puras mayúsculas. Y aunque en los cómics me gusta mucho que todo esté con mayúsculas, la letra que pero ahí sí se permite. Se ve muy bonito, sí, claro, pero yo cuido mucho la ortografía, y sí, yo de las cosas que de mi educación básica que me dan mucho orgullo es tener muy buena ortografía, o medianamente buena ortografía. Sí, claro que pero justo la historia te permite hacer eso, ¿no? Sí. Ahora, después ya llevas 4 libros que has presentado, ¿qué has aprendido? O sea, ¿qué es lo que podemos decir que Bernardo Fernández ha aprendido en este tramo de escribir 4 obras? Que es muy complicado, y que cada vez se va volviendo más complicado, porque como la historia crece, la coherencia que tienes que cuidar, no es lo mismo la coherencia en la primera novela, que es muy breve. El tiempo de la creencia es una novela, deben ser como 150 páginas, 180 cuando mucho menos. No es lo mismo cuidar la coherencia de un libro de 150 páginas que de una serie que ya en conjunto tiene casi un poquito más de 1000. Y en la medida que va creciendo, pues tienes que ser más cuidadoso con que no se contradigan un libro de otro. Eso por un lado. Por el otro,
que hay que observar con mucho cuidado. Eso ya lo intuía, pero hoy te puedo decir que la mitad de mi trabajo es escuchar y observar con mucho cuidado, porque donde menos me imagino hay una buena idea, hay alguna pieza de información que me puede servir. Y cada que me enfrento a la pantalla en blanco me doy cuenta lo poco que sé, lo mucho que tengo que aprender. Y tengo un amigo que decía que escribía algo y entonces él leía Saramago, a mí no me gusta Saramago, pero él iba y leía Saramago y decía, me doy cuenta cuánto me falta por aprender. Y a mí me pasa eso con mis autores. Por supuesto, ya no hablo ni siquiera de Cortázar o Borges o Del Paso, o no, Don DeLillo, no sé, o Dickens, o no, estos autores, pienso en cosas como mucho más cercanas, en Don DeLillo, por ejemplo, o Ed McBain, los que hacen novela policíaca, y me doy cuenta todavía hay mucho por aprender. Qué gran oportunidad poder seguir haciéndolo, ¿no? De los escritores que ahora trabajan, yo sé que es una pregunta difícil y a lo mejor injusta, que ahora trabajan esta cuestión de los detectives, si tú pudieras jalar ciertas características de ellos para meterlos en tu trabajo, ¿de quiénes te tendrías más tentación de jalar? Dije Don DeLillo, es Don Winslow, Sí. de Don Winslow. A mí me parece que este es el mejor novelista policíaco activo. ¿Y de los mexicanos, tú quién consideras? Sí, Hagenbeck. ¿Sí? Sí, tenemos como vasos comunicantes. Me parece que es un muy buen momento. O sea, sí es injusto porque, por supuesto, así rápidamente, bueno, desde Elmer, y Manuel Canellada, Hilario Peña, Iris García Cuevas, o sea, hay gente, mucha gente. Bernardo Esquinca. Me gusta cómo Bernardo Esquinca, en la tradición de John Connolly, combina lo sobrenatural con lo policíaco, por ejemplo. Yo no sé si podría ser, me gustaría, pero yo no sé si podría algo así. Pero de todos, o sea, al que le veo un oficio o sea, cada que saca un libro nuevo me muero de la envidia porque cada que lo se está escribiendo mejor. Oye, en la parte final del libro, tú nos adelantas que estás pensando o te gustaría trabajar una novela de detectives a cuatro manos. ¿Con quién te gustaría? ¿O ya tienes pensado? No. Con Esquinca o con Agenbeck por ser estéticas muy cercanas. Es muy difícil, yo lo he intentado y tengo algunos cuentos escritos a cuatro manos con Gerardo Cifuentes y es complicadísimo. Pero yo creo que con ellos dos podría. O a lo mejor el reto padre sería hacerlo con alguien muy diferente de registro, con Imanol, por ejemplo, ¿no? Alguien que ande en otra onda. O sea, haciendo lo mismo pero en otro registro, también eso podría ser. ¿Qué sigue uno en el trabajo tuyo como Bev? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que los que hemos seguido esta saga de Andrea Mijangos sigue en la novela? Esta es una novela gráfica que debe publicarse el próximo año, que espero que esté este año. En otra onda totalmente distinta. Es una novela gráfica para jovencitas, para niñas, adolescentes. O sea, otro registro. Y sin embargo con la exploración de lo femenino. Y en la serie, allí estoy decidiendo si hago un libro como fuera, fuera de la serie, o seguirme ya de filo y terminar. Tenía idea para otras dos novelas por lo menos. Ando jugueteando, no lo digo de manera totalmente extraoficial, pero ando jugueteando con una novela que la protagoniza el Hardcore, que es un personaje que más me gusta de la serie, ¿no? Sí. Pero por lo pronto sé en este momento de qué se tratan las siguientes dos de la serie. Ahora, Escribirlas es otra cosa, sí, para mí es un año de trabajo, ¿no? Sí. Entonces te preguntaba, ¿qué es escribir y qué es dibujar para ti? Un privilegio, o sea, yo soy muy consciente, yo siempre digo que tengo el tercer mejor trabajo del mundo. ¿Cuáles son los primeros? O sea, yo creo que pienso que el dibujante de cómics y por extensión el narrador, o sea, el que cuenta historias, y yo
Yo cuento historias, a veces son dibujadas, a veces son escritas, y eso para mí de verdad es un privilegio. O sea, a mí me pagan por imaginar. Eso creo que es el mejor trabajo que puede haber en el mundo. Y además por imaginar mis cosas, o sea, no tengo que ponerme a imaginar cosas para vender un refresco, o para vender unas papas fritas, o servicios financieros, o coches, ¿no? Que es, digamos, o sería la ruta natural para mucha gente creativa. Y lo fue para mí durante muchos años, haciendo diseño gráfico. A mí me pagan por imaginar mis cosas. La otra, digamos, en orden ascendente, el catador de helado. Yo digo que ese tiene el segundo mejor trabajo. Y si, bueno, si te gusta beber, el catador de cerveza. Esos dos deben tener, es un trabajo, o sea, increíble que te paguen por probar la sutileza de los sabores del helado de vainilla. Me parece que es un trabajo, debe ser súper exigente y debe tener un lado muy difícil, pero me parece que ese es el segundo mejor trabajo del mundo. Y para mí el mejor trabajo del mundo es el fotógrafo de National Geographic. Que lo mandan a viajar. Te mandan por todo el mundo a tomar fotos. O sea, se me hace la exaltación de la aventura y de la imagen en la mejor conjunción posible. Que te manden un mes nada más a tomar fotos de una catedral gótica en la campiña francesa, por ejemplo, o te pases toda la primavera registrando como los movimientos migratorios de las cebras o sea, yo creo que ese sí debe ser el mejor trabajo del mundo. Ni siquiera el fotógrafo fue Playboy, ese No, era bueno, aburridísimo sí, después de, no, o sea, porque no va a ser en un solo lugar, ¿no? Aunque y el mismo tema repetido, sí. pero el fotógrafo, ese sí creo, o estos que o sea, que van a a fotografiar tiburones en La profundidad. Ajá, ese creo que es el mejor trabajo del mundo. Ese sí, yo solo envidio dos trabajos, el catador de helado y el fotógrafo de National Geographic. Pues bueno, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias, Bernardo. Realmente la novela está interesante, muy buena. Lo mejor es que dices que va a continuar. Sí. No, por aquí. No, creo que antes que empezáramos a platicar me decías que al final te había quedado de ver. Lo que pasa es que es un adelanto de lo que viene. Yo creo, justo, mira, cuando has sido tan privilegiado como yo, no debes dar nada por sentado. Las condiciones de publicación y difusión que tengo yo ahora han sido producto de 20 años de estar trabajando. Pero nunca yo pienso que es un poco como la fama de los músicos de rock. O sea, hay un día que están en los cuernos de la luna, pero nada te garantiza que al día siguiente no Sí, caigas en el ombligo. Ajá. Entonces por eso creo que hay que irse con mucho tiento. Pero yo espero, y ahí siempre ando citando a Vicente Fernández, mientras el público sigue leyendo, yo seguiré escribiendo. Yo espero que haya posibilidad de continuar la serie y bueno, y por eso esta novela es medio transicional en ese final que te queda un poco anticlimático. Yo creo que somos muchos los que vamos a seguir aplaudiendo. Muchas Así gracias. que esperamos eso. Muchas gracias, Bernardo.